igual que podemos activar y desactivar un GainObject, podemos activar y desactivar un componente, que es diferente, ¿vale? No os liéis con activar y desactivar componentes. Y me explico. Aquí tenemos, en el tema de la luz no se ve muy bien, porque claro, yo activo y desactivo el GainObject y ahora habilito o deshabilito el componente, que es cliqueando en la casilla de aquí. Y el efecto que se ve en pantalla, evidentemente, es el mismo, porque al final, cuando yo deshabilito el componente, el GainObject sigue activo, está ahí, ¿vale? Fijaros que aquí está su componente transfer y todo, que no es lo mismo que activar o desactivar un componente. Por ejemplo, si yo me voy al tanque, si desactivo el GainObject, fijaros que desaparece también el hijo, ¿vale? Los hijos, fijaros que aquí está la luz, que la luz en sí misma está activa, pero como su padre está desactivado, hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Pero si desactivo, por ejemplo, vamos a ver, si lo que he hecho antes, activar o desactivar estos componentes, o habilitar, deshabilitar, más bien dicho, no estoy activando y desactivando el GainObject completo, ¿vale? En su totalidad. Quiero que quede bien claro, ¿vale? El tema de, por ejemplo, voy a coger de aquí, fijaros cómo puedo deshabilitar el componente mesh render del GainObject chassis, que puedo deshabilitarlo, no desaparece, pero no desaparece el GainObject, ¿vale? Entonces no es lo mismo activar y desactivar un GainObject con todos sus componentes que habilitar o deshabilitar un componente, ¿vale? No es lo mismo. El GainObject es todo el GainObject ahí entero con sus componentes. No es lo mismo que habilitar o deshabilitar un componente en concreto, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo voy a crear un C# script que va a ser components, voy a llamar component, madre mía. Ok. Entonces, claro, vamos a hacer lo mismo que teníamos hecho antes, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que teníamos hecho antes con la luz, pero con el componente, ¿vale? Con el componente. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que tengo que acceder al componente. ¿Cómo se accede a un componente en Unity? Usando el getComponent. GetComponent. ¿Eso qué significa? ¿Vale? GetComponent. Voy a decir if input.get y down y code.p, ¿vale? Este script, ¿vale? El script components va a ir en el GainObject Spotlight, ¿vale? Este va a ir aquí, ¿vale? Tengo mi GainObject Spotlight, que tiene mi componente transform, tiene mi componente light y tiene mi componente components, que es mi script, mi clase, mi script, mi componente de comportamiento. Vale. Entonces, si yo hago aquí lo siguiente, getComponent. Ajá. Estoy con el getComponent, lo que hago es acceder a un componente. Y entre los brackets le tengo que meter qué componente estoy accediendo. Pues estoy accediendo a un componente tipo light, ¿vale? Estoy accediendo a un componente tipo light. Estoy agarrando ese componente. Este getComponent lo que hace es buscar entre todos los componentes del GainObject que tiene este script. ¿Este script dónde está? En este GainObject. Pues busca en ese GainObject entre todos sus componentes hasta que encuentre el componente tipo light. Perfecto. Y cuando lo encuentre dice, trae para acá. Trae para acá, para acá. Que ya lo he encontrado. Perfecto. Y ahora para habilitar o deshabilitar un componente se usa el punto enable. Vale, no, el punto setActive era para GainObject y era para activar y desactivar un GainObject. Para activar o desactivar un componente es el punto enable, habilitado o deshabilitado. Y aquí le pones igual a falso o true si queréis activar o desactivar, ¿vale? A ver, vamos a ver que esto funcione. Voy del GainObject tanque, le voy a quitar, voy a deshabilitar precisamente del editor de Unity el script activateObject para que no haga efecto. Y entonces ahora lo único que está haciendo efecto es esto de aquí. Vale, vamos allá.
Vale, no puedo volver a activar, no puedo volver a poner la luz porque lo único que he hecho es decirle que la deshabilito. Pero esto funciona, ¿vale? Funciona. Este getComponent lo que hace es buscar entre todos los componentes del GainObject que tiene este script y se lo guarda. Pero es que voy un paso más allá, porque el getComponent no es muy óptimo. Es decir, cada vez que queremos acceder al componente, hay que hacer el getComponent. Entonces se pone a buscar entre todos los componentes. No es muy óptimo. ¿Qué se suele hacer? Me creo mi variable tipo, el componente, el componente al que quiero hacer referencia, ¿vale? Dice, ¿has creado una variable tipo? Sí, que quiero guardarme este componente. Ajá, y ahora en el start, ejecuta una sola vez, hago lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy cogiendo el componente light y diciendo trae para acá y me lo guardo en mi variable lineTank, ¿vale? Cojo el componente y me lo guardo en mi variable. Cada vez que quiera acceder a ese componente, simple y llanamente, lo puedo hacer a través de mi variable. No hace falta hacer el getComponent. El getComponent se hace solamente una sola vez. Una, ¿vale? Porque no es muy óptimo. Consume muchos recursos. Entonces tú te creas tu variable, mi cajón, en ese cajón me guardo el componente y ahora cada vez que yo quiera acceder a ese componente uso mi variable, ¿vale? Con ese getComponent. Vamos a comprobar y esto, ¿vale? Hace lo mismo que antes. Ok, está bien. Puedo hacer lo mismo que hacía con el GainObject para que active y desactive en la misma línea. Porque bueno, aquí podríamos hacer lo que hicimos antes, que fue, bueno, else if input punto get down vamos a meterle enable. Fijaros que pone ahí get set. Eso significa que podemos asignarle un valor, pero también cogerlo. Primero vamos a ver esto de aquí que dices, vale, vamos a ver. Deshabilito componente o habilito. Fijaros que como estoy deshabilitando y habilitando el componente, pero el GainObject sigue ahí, ¿eh? Vale. Y si lo quiero hacer en la misma línea, como antes, ¿qué pasa si lo quiero hacer en la misma línea? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como se veía en la documentación, el punto enable pone getSet, ¿vale? Cuando veis que solo pone get, significa que solo podéis coger el valor, ¿vale? Ver cuánto vale. Pero si pone getSet, significa que podéis o consultar el valor o modificar el valor, ¿vale? O consultar el valor o modificar el valor. Yo lo que le estoy diciendo aquí es que el estado del componente va a ser igual a cambiar el estado en el que está, ¿vale? Cojo, porque podríamos decir bool state light es igual a lineTank.enable. Esto de aquí me devuelve, ¿vale? Ahí me estoy creando una variable local booleana y me va a guardar el estado de la luz, el estado de ese componente, es decir, si está habilitado, true, o deshabilitado, false. Me lo voy a guardar en una variable. Vale, entonces el lineTank.enable me devuelve, ¿vale? El valor. Pero también puedo asignarle un valor.
Si está a la izquierda de la igualdad, como está aquí, puedo decirle voy a cambiar tu valor. Entonces puedo o consultar su valor o cambiar su valor. De hecho, si lo veis más fácil, veamos incluso, si lo queréis poner como más bonito, podéis ponerlo en la misma línea como lo he puesto yo antes, o podéis crear una variable booleana, en este caso, porque evidentemente, ¿por qué booleana? Bueno, es que ya lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, tengo ahí una igualdad, a la derecha y a la izquierda tiene que haber lo mismo. Si a la izquierda hay un booleano, a la derecha tiene que haber un booleano. La instance.enable me va a devolver un booleano. Bueno, pues me creo una variable booleana, me guardo el estado de la luz, true o false, y lo que hago aquí es decirle con esta exclamación, lo cambio, ¿vale? Lo cambio. A ver qué funciona. Y solamente con la P estoy habilitando o deshabilitando el componente. Que aquí lo grueso de la cuestión no es el punto enable, no es el grueso de la cuestión, es más el get component, que lo vamos a usar muchísimo. Al final, como digo, todas las cosas que estamos viendo aquí, vamos a aplicarlas luego a un videojuego de verdad, ¿vale? Pero ese get component que me permite acceder al componente y guardármelo. Así que practicad con esto, que quede más o menos claro y seguimos.